Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Ochoa, soy estudiante de psicología de primer semestre y en conjunto con mi compañera María Fernanda hemos desarrollado estas actividades relacionadas con la comunicación celular. Lo más importante es primero entender qué significa la comunicación celular y es esa información que se da entre células y células, es ese intercambio que se da de señales y mensajes, lo cual permite que se presenten de manera adecuada las funciones biológicas y también influye en el funcionamiento de los organismos multicelulares y en el de los tejidos. La comunicación celular es esencial para el correcto funcionamiento de las células y de su desarrollo normal. Las células transmiten información mediante procesos químicos como proteínas o moléculas que llegan a la célula receptora mediante mensajes químicos, puede ser. La membrana plasmática tiene un papel súper importante en este proceso, ya que además de transportar sustancias de un lado a otro y de reconocer las células, juega un factor determinante en la comunicación celular, teniendo en cuenta que está conformada por receptores que tienen la sensibilidad hacia las hormonas, hacia las moléculas específicas y los factores que influyen en el crecimiento. Además, la membrana plasmática permite de igual forma que la comunicación entre las células se dé reconociendo las señales que provienen del exterior y la transmisión que se da de señales de manera interna de una célula a otra. Está la importancia de la comunicación celular que puede responder frente a señales de células cancerosas, por ejemplo. Y existen diferentes tipos de comunicación celular que consideramos es muy importante también conocerlas, entre las cuales están la primera, la endocrina. En este tipo de comunicación se da específicamente la comunicación entre glándulas endocrinas en el torrente sanguíneo, por todo el torrente sanguíneo. Y en segundo lugar, tenemos la paracrina, que es otro tipo de comunicación celular que se da cuando se liberan señales que impactan las células cercanas al tejido local. Y por último, tenemos la autocrina, que es otro tipo de comunicación celular que se da cuando una misma célula da respuesta a las señales que ella misma produce y genera consecuencias en su propio comportamiento. Y por último tenemos la neuronal, que hace referencia a las transmisiones que se dan a través de las señales eléctricas y químicas a otras neuronas, glándulas o músculos. La comunicación celular. Hola, mi nombre es Ana María Ochoa, soy estudiante de psicología de primer semestre y en conjunto con mi compañera María Fernanda hemos desarrollado esta actividad alrededor de la comunicación celular. Nos parece muy importante reconocer que la comunicación entre células hace referencia a ese intercambio que se da de señales y de mensajes, lo cual permite que se presenten de manera adecuada las funciones biológicas y también influye en el funcionamiento de los organismos multicelulares y también en los tejidos. La comunicación celular es esencial para el correcto funcionamiento de las células y para que se dé también un desarrollo normal de ellas. Las células transmiten información mediante procesos químicos, como proteínas o moléculas que llegan a una célula receptora mediante mensajes químicos. La membrana plasmática consideramos muy importante nombrarla porque tiene un papel muy significativo en este proceso, ya que además de transportar sustancias y reconocer las células, juegan un factor muy importante en la comunicación celular, teniendo en cuenta que esta está conformada por receptores que tienen sensibilidad hacia las hormonas, las moléculas específicas y los factores que influyen en el crecimiento.
También la membrana plasmática permite la comunicación entre las células, reconociendo esas señales que provienen del exterior y también las que provienen de la transmisión de dichas señales de manera interna. Está la importancia de la comunicación celular, que puede responder, por ejemplo, frente a señales de células cancerígenas, y pues eso pues genera mucho beneficio para tratamientos, para reacciones frente a algún tipo de enfermedad. Existen diferentes tipos de comunicación celular, entre las cuales tenemos las siguientes. La primera es la endocrina. Este tipo de comunicación se da entre glándulas endocrinas y se da en todo el torrente sanguíneo. La segunda es la paracrina. Esta comunicación celular se da cuando se liberan señales que impactan las células cercanas al tejido local. Luego tenemos la comunicación autocrina, que se da cuando la misma célula responde a esas señales que ella misma produce y generan consecuencias en su propio comportamiento. Y por último, tenemos la neuronal, esa comunicación que hace referencia a las transmisiones que se dan a través de señales eléctricas y químicas a otras neuronas, puede ser a glándulas o también a músculos. La comunicación por contacto se presenta también cuando hay, como dice su nombre, contacto estrecho entre las células mediante uniones celulares y que permite que se dé un intercambio de moléculas. Buenos días, mi nombre es Fernanda Alcaraz, estudiante de psicología. La actividad para el día de hoy es comunicación celular, que corresponde al área de biología. Bueno, quiero hablarles un poco de los avances tecnológicos. A lo largo de la historia, la tecnología ha impactado notablemente el estudio de la célula. Nos podemos remontar al invento del inglés Robert Hooke, quien inventó en el año 1655 un microscopio con el cual él pudo observar un corcho muy delgado. En este corcho observó un conjunto de espacios. A este conjunto de espacios le llamó célula. Seguido a esto, en el año 1670, el artesano y microscopista aficionado Anton Ban construyó un microscopio muy sencillo pero muy efectivo, en el cual pudo observar, pero aparte de observar también pudo dibujar microorganismos que se encontraban en el agua y en otros lugares. Los microscopistas de la época se dedicaron como a estudiar la estructura y los tejidos de los seres vivos. En el siglo XVIII, con la construcción de todos estos, o el surgimiento de todos estos microscopios, permitió observar cosas y seres totalmente desconocidas e inexplicables para esa época.